Pero bueno, si no me conocen, me presento. Mi nombre es Melanie, soy la coordinadora del campus virtual. Trabajamos ahí codo a codo con el profe Dani en el dictado de la materia de tóxico. Es- Entiendo que este cuatrimestre son un montón de alumnos y que bueno, eso trae algunas dificultades técnicas, pero bueno, lo vamos a ir charlando con el profe a ver cómo podemos optimizar esto de la cursada, ¿sí? La idea del encuentro de hoy es hacer un repaso. Van a ver que yo hice un PowerPoint con un montón de diapositivas. Ahí está Dani, a ver. Hola Dani, buen día. Muy bien. ¿No se escucha? ¿Más o menos? No se escucha. ¿El resto escucha? Sí, Doc, se ¿Alguien? escucha bien. Perfecto, se escucha bien. Puede ser que esa aula sea muy grande, por eso no se escucha. Voy a acercar un poquito más. Igual, no tanto que la cara de dormida, querido. Bueno, bueno, la idea de hoy es repasar los principales temas. Yo voy a ir haciendo mención a algunas cositas puntuales que fuimos remarcando en los distintos foros, las distintas actividades que fueron haciendo. Antes que nada, les voy a decir lo mismo que les dije la última vez que nos vimos. La verdad es que estamos súper contentos de la participación que hicieron en el campus. Esperamos que continúe para la segunda parte de la cursada, pero estamos muy, muy contentos porque además se notó cómo lentamente se fueron afianzando, fueron ganando confianza con el campus, lo fueron utilizando como material de estudio y a su vez esto, perder el miedo y la vergüenza al intercambio, ¿sí? Porque de ahí salen cosas piolas y además es lo que ustedes se van a llevar para estudiar, ¿no? Más allá del libro y de todas las cosas teóricas. Eh, ¿Puedes subirla? Sí, sí, vamos a subir las diapos, no te preocupes. Las diapos y algunas cositas más. Este fin de semana, al ser el fin de semana previo al examen, el campus va a estar bastante movido con info para que ustedes tengan con respecto a los temas, a los posibles temas que se pueden tomar. Ay, sigue llegando gente. Bueno, a ver dónde está Dani. Si ustedes llegan a estar repasando durante la semana y tienen alguna duda, no duden en escribirnos en el campus. No importa, o sea, puede ser en los foros mismos en los que estuvimos trabajando. Sé que hay muchos que entre ayer y hoy estuvieron subiendo los trabajos que les faltaban. Hoy me voy a poner al día para contestarles y para que ya se queden tranquilos con esos temas y lo puedan cerrar. Vamos a esperar 2 minutitos, están entrando los chicos y comenzamos, ¿sí? Y no se preocupen que después yo subo todo al campus. Les voy a pedir un favor, los que estén virtual, que veo acá las caritas, porfa, déjenme escrito en el chat el nombre, apellido y el DNI y la comisión, ¿sí? Así podemos ponerles que participaron de la actividad. ¿Está bien? Hey, no se pongan atrás, la clase está acá, no puede la profesora ver a la distancia. Venga adelante, por favor, gracias. Bendiga. Buen día, Dani. ¿Me escuchan bien? Vengan más acá, Marcela.
60, Más, ¿no? más 60. cerquita, más cerquita. Venga, venga un poco más adelante, vamos. La profe quiere ver la marca personal que tiene, vamos. Hola, no estoy pagada, dale, ve. Dale, no estoy pagada, dale, venga, claro, tienen problema de pánico escénico, cuidado. Bueno, ya se van a ir desinhibiendo, ya vamos a ir ganando confianza. Venga, 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 más adelante, no van a escuchar nada ahí. Esa escucha. Sí, también. Están Adelante. dormidos, pobre. Bueno, ¿cómo andamos? Vamos. ¿Cómo está el clima por allá? Acá hay una tormenta tremenda. Acá tengo hermoso, acá no hay tierra. No te la puedo creer. Acá se viene un tormentón. Mucha tierra, exceso de tierra, exceso de herencia. Bueno, vamos a arrancar de a poquito, ¿sí? Vamos a poner compartir. A ver, a ver. Dani, decime, ¿ahí se ve que pasa la presentación? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, la idea de hoy es hacer un repaso por los principales temas y también la idea es que lo vayan guiando un poquito ustedes según las dudas que tengan. Hay ciertos temas, como les decía recién a los chicos que están virtual, en los que vamos a hacer hincapié, entendiendo un poquito la dinámica de las respuestas que se fueron generando en el campus para que podamos cerrar esos temas adecuadamente, ¿sí? De lo primero que vamos a charlar es de toxíndromes. Toxíndromes es uno de los primeros temas que ustedes vieron y son temas que tienen que tener sí o sí claros para el examen porque siempre se preguntan en el primer parcial, son súper importantes y de hecho es con lo más frecuente que ustedes se van a encontrar en una guardia. Cuando terminen la facu y salgan a hacer guardias, van a ver a la toxicología en toxíndromes, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de las características del síndrome narcótico opioide, ¿sí? Denme un segundito por acá. Ahí va. Bueno, ¿se acuerdan que a los opioides los podíamos clasificar según qué tipo de agonistas o antagonistas eran? ¿Sí? Si eran agonistas puros, teníamos la morfina, el fentanilo, de los que ustedes más conocen, y la heroína, que nosotros por suerte acá no la vemos, pero sí hay un problema en lo que es el norte de México y Estados Unidos. Los agonistas que también dependiendo de sí, dependiendo del sitio de acción y de las cantidades, pueden actuar como antagonistas, que ahí tenemos la buprenorfina, y los antagonistas, que los conocemos sobre todo como antídoto, es la naloxona y la naltrexona. Bien, dependiendo de sobre qué receptores actúen los opiáceos, de los receptores kappa, los receptores mu, es el tipo de acción que van a tener, pero en la mayoría de los receptores lo que vamos a ver como efecto adverso en una intoxicación va a ser la depresión respiratoria. En cuanto a lo que es la clínica de la intoxicación por opioides, ustedes tienen que recordar tres cosas. La tríada característica que no se pueden olvidar para el examen. Por un lado, el deterioro del sensorio, que puede llegar hasta el coma. Por otro lado, las pupilas mióticas, puntiformes. Y por otro lado, la depresión respiratoria. ¿Sí? Hay otras cositas además, pero la tríada es esa. ¿Qué podemos sumar además de esta clínica? Hipotensión, ¿sí? E ilio, disminución de los ruidos hidroaéreos con ilio. Es muy, muy frecuente en intoxicaciones por opioides, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda del tema opioides? Así que quieran resolver ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Muy bien, seguimos. Miren que esto va a ser así, rapidísimo, volamos.
El antídoto por excelencia, gracias Cami, el antídoto por excelencia para la intoxicación por opioides es la naloxona, ¿sí? La naloxona viene en estas ampollitas que ustedes ven acá, vienen de 0,4 miligramos por mililitro, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con una intoxicación es administrar la naloxona en bolo, ¿sí? Si es una intoxicación por opioides, lo que vamos a ver es el efecto de antídoto que tiene la naloxona sobre el opiáceo que esté circulando en la sangre de nuestro paciente y va a revertir los síntomas. ¿Qué quiere decir revertir los síntomas? Así como lo escuchan, el paciente va a mejorar su sensorio, va a aumentar su frecuencia respiratoria, ¿sí? Lo vamos a sacar del grado o sea, de la gravedad. Lo que puede suceder es que haya ingerido o se haya inyectado, ¿sí? Dependiendo de la forma de administración, una alta cantidad de opioides. Y la naloxona tiene una vida media más corta. Entonces, cuando es así, no lo tenemos que dejar solo y decir, ah, bueno, ya está, le dimos una ampollita de naloxona, ya lo sacamos, pasalo a clínica. No, ese paciente tiene que quedar monitorizado porque tiene riesgo de reentrar en esa depresión respiratoria y depresión del sensorio. Muchas veces hay que hacer naloxona seriada, acá les puse cada 2 o 3 minutos, y hasta se puede poner en infusión continua, ¿sí? Fíjense, acá les puse. Para prepararlo en infusión continua, que significa con una bomba de infusión que pasa por vena continuamente y no es en bolos, podemos diluir una ampolla. Yo la diluiría en 100 mililitros de solución fisiológica y la vamos administrando según goteo, ¿sí? ¿Eso hasta cuándo? Y hasta que nosotros veamos que disminuyendo las dosis de naloxona, el paciente no reingrese en el coma opioide. Nosotros tenemos pacientes con consumos problemáticos de opioides. eh, por suerte no, como les decía antes, en los niveles y la problemática que tiene Estados Unidos, pero bueno, tenemos que estar atentos, ¿sí? Son pacientes que les pueden llegar a la guardia, eh, y además lo que puede pasar es que sean pacientes que tienen un consumo problemático de opioides, pero que además es como un crónico sobreagudo sería, o sea, que tienen un consumo crónico, pero que además reagudizan con mayor consumo, ¿sí? Bien, este es como un algoritmo que se propone muy así sencillo para lo que es el manejo de guardia, para el algoritmo de manejo del consumo de opioides. Fíjense, acá les dice, bueno, tenemos que hacer una historia clínica rápida, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener detalles en la historia clínica, ¿sí? Vamos a hacer la exploración física, vamos a ocultarlo, vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿sí? Vamos a buscar en la piel a ver si tiene estigmas de venopunción. Y vamos a hacerle pruebas complementarias, por supuesto. Vamos a hacerle un laboratorio básico, completo, con todo, incluido coagulograma. Vamos a hacerle una gasometría. Vamos a buscarle un screening toxicológico en orina, ¿sí? Porque nosotros podemos sospechar que sea una intoxicación por opioides, pero puede tener otras cosas también. Y también le vamos a hacer una radiografía de tórax. En cuanto a lo que es el tratamiento, siempre, siempre, siempre acuérdense en toxicología, independientemente de cuál sea la intoxicación, vamos a hacer medidas de soporte, ¿sí? El ABC, acuérdense que hoy en día se pone primero la C, que es el monitoreo hemodinámico, ¿sí? Recuerden que dijimos que estos pacientes, hay algunos opioides que lo generan más que otros, pero pueden ir a la hipotensión, entonces son pacientes que tienen que estar bien hidratados con una buena TA, ¿sí? Con 2 vías periféricas, asegurar la vía aérea y la ventilación y un monitoreo hemodinámico, mejor dicho, estricto. Y por otro lado, tenemos o sea, dentro de la pata del tratamiento tenemos el tratamiento general y el tratamiento específico. Dentro del tratamiento específico vamos a tener el antídoto, ¿sí? ¿Cuál es el antídoto de excelencia? ¿Cuál es el antagonista de los opioides? La naloxona. Acuérdense que la ampollita trae 0,4 mililitro, ¿sí? Y fíjense que la dosis de ataque es de 1 a 2 ampollas. O sea, podemos arrancar con 1 o 2 ampollas hasta que mejore. ¿Cuánto es el máximo? Bueno, está descrito como 10 miligramos, ¿sí? Y también podemos hacer el mantenimiento con la bomba de infusión. Siempre que ustedes, a ver, esto es para manejo de la guardia en general. Ustedes siempre que sospechen que el paciente está teniendo
una determinada patología, un determinado trastorno, un determinado desequilibrio que los lleve a lo que ustedes están viendo, no se tienen que casar nunca con un diagnóstico. Si bien ustedes van a direccionar hacia donde creen, ¿no? Por lo que recuerdan, por lo que conocen, por la clínica, por el toxíndrome, que dijimos que tenía estas 3 patas, puede haber policonsumo, puede haber otra entidad clínica que esté causando, no sé, el paciente puede haber tenido, por ejemplo, una intoxicación con opioides, hizo deterioro del sensorio, se cayó en el baño, lo que decimos siempre, ¿no? Se cayó en el baño, se golpeó la cabeza, tiene un hematoma subdural, ¿no? Entonces, si bien nosotros vamos a pensar que es una intoxicación por opioides, bueno, le vamos a hacer una tomografía de cerebro, ¿sí? No se nos puede pasar, ¿ok? Entonces, siempre que con tóxicos tengo que pensar también en diagnósticos diferenciales y también lo tengo que pensar si con el tratamiento que yo creo que sería el eficaz no mejora, ¿ok? Bueno, algo está pasando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Volamos, ¿eh? Sí, doc, todo bien. Perfecto. Seguimos. Gracias, Andy. Bueno, después tenemos el síndrome hipnótico sedante. Este también lo vimos al principio, ¿sí? El síndrome hipnótico sedante ustedes lo van a ver por 3 drogas características. Hay algunas otras, pero necesito que recuerden. Los barbitúricos, el GHB, ¿sí? Las benzodiazepinas y no drogas, pero sí, digamos, dentro de lo que es el consumo legal, el alcohol. ¿Está bien? Nos va, tiene ciclos, sobre todo en el alcohol. Al principio nos va a generar como una leve sensación de euforia, pero después, a medida que pasa el tiempo y sobre todo persiste el consumo, vamos a tener una disminución del estado de conciencia. Pupilas medias, fíjense como acá tenemos la principal diferencia con el narcótico opioide que vimos antes, ¿sí? Em, y bueno, puede haber incontinencia urinaria, sí puede haber algo de bradicardia también. La hipotensión es menos característica, pero lo podemos tener, sobre todo con algunas benzodiazepinas como el midazolam, es bastante hipotensor, sobre todo si lo pasamos en bolo. Y bueno, entonces lo que vamos a tener es un paciente dormido, ¿sí? No, no deberían hacer deterioro de lo que es la frecuencia respiratoria, sí se puede llegar a ver, por supuesto, en barbitúricos, pero bueno, no es lo más habitual. ¿Está bien? ¿Por qué se produce todo esto? Bueno, porque hay un aumento de la afinidad del GABA por su receptor, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. Y acuérdense que el GABA es depresor, ¿ok? Lo que vamos a hacer con este toxíndrome es sostén, ¿ok? Sostén y todo lo que dijimos antes, el laboratorio completo, screening toxicológico en orina, ¿sí? Monitoreo cardíaco, ¿está bien? Bien. Acá les puse algunas de las, de las entidades clínicas que podemos encontrar, desde una leve sedación hasta el coma profundo. Podemos encontrar depresión respiratoria, repito, no tanto en lo que son las benzodiazepinas, pero sí en los anticonvulsivantes, en los barbitúricos, y sí en la mezcla de alcohol con algo más, ¿sí? Por eso es tan peligroso la mezcla de alcohol, por ejemplo, con benzodiazepinas. Podemos encontrar hipotensión, hipotermia, ¿sí? Por eso hoy en día insistimos mucho con que si, no sé, salimos a bailar y encontramos un colega, un conocido en el baño que tuvo una ingesta aguda de alcohol, no le tenemos que tirar agua fría, ¿sí? Todo lo contrario, son pacientes que van a tener dificultad para conservar la temperatura corporal, entonces hay que abrigarlo con una mantita, con camperas, ¿sí? Para tratar que conserve su temperatura. Las pupilas acá dice que pueden estar variables, pero en general están medias, ¿sí? No vamos a tener pupilas midriáticas o mióticas. Y la típica ataxia, que esto se ve más en lo que es el consumo de alcohol. ¿Ah? Bien, recuerden que el tratamiento es de sostén. Ustedes van a decir, bueno, pero el paciente, bueno, pero muchas veces es un paciente que ha tenido vómitos, que no sabemos cuánto tiempo ha estado en el piso, que puede estar deshidratado, entonces la hidratación endovenosa es muy importante. De nuevo, 2 vías periféricas de grueso calibre, ver los parámetros vitales, monitorizarlos continuamente y evaluarlos, ¿sí? Y recuerden que de nuevo van a tener deterioro del sensorio, entonces si bien pienso, bueno, este es una intoxicación aguda por alcohol, viene de un boliche, como un caso parecido al que ustedes estuvieron trabajando, esto no quiere decir que el paciente no esté teniendo otra entidad que haga
que deteriore su sensorio. Y hoy en día, esto es muy importante porque es algo que está recontra instaurado, sobre todo en los que hacen guardias, el uso del flumacenil. Si el flumacenil, ustedes lo deben recordar, se usa como antagonista de las benzodiazepinas, ¿sí? O se usaba como antagonista de las benzodiazepinas. Cada vez hay más trabajos que dicen que no hay mayor evidencia de mejoría de los pacientes a un mediano plazo, digamos, con el uso de flumacenil, y cada vez se hace más hincapié en los efectos adversos del flumacenil, ¿sí? ¿Por qué? En pacientes con consumos crónicos de benzodiazepinas, la administración de un antídoto, si se quiere, como el flumacenil, puede desencadenar un episodio de abstinencia, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me parece lo más grave es que el flumacenil baja mucho el umbral convulsivo, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros no queremos es un paciente que estuvo con deterioro del sensorio, yo le paso una medicación, no me lo esperaba y el tipo me convulsiva en la cara. No queremos agregarle comorbilidades. Entonces, hoy en día se trata de paciencia, ¿sí? Sostén a estos pacientes y, en la medida de lo posible, no administrar flumacenil, ¿está bien? Sobre todo, la baja del umbral convulsivo se da cuando ha habido coingestas, es decir, por ejemplo, un paciente con un intento autolítico que consumió lo que tenía en la casa, ¿no? Sus blisters, benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos. Baja mucho más el umbral. Y nosotros, a ver, si bien le vamos a preguntar a la familia qué consumió, si tienen los blisters, que los traigan y demás, no siempre lo sabemos, lo podemos saber. No siempre se puede saber si el paciente tuvo sí, poliingesta, ¿tá? Entonces, tratemos de evitar el flumacenil. Bien, si lo tuviésemos que dar, ¿sí? Si estamos recontra seguros, pues yo les digo tratemos de evitar, pero después van ahí a la guardia y lo siguen usando. Si lo tuviésemos que administrar, si estuviésemos seguros que fue una intoxicación pura y exclusivamente con benzodiazepinas, que el paciente no tiene un consumo crónico y demás, bueno, podemos hacer un bolo, ¿sí? Endovenoso en 15 a 30 segundos. Fíjense que acá les puse, tiene dos presentaciones. Este frasquito trae 5 mililitros y vienen 0,5 miligramos por cada em, perdón, 0,5 miligramos en los 5 mililitros, o sea, 0,1 miligramo por mililitro, y este viene el doble, ¿sí? Y hacemos, fíjense que es muy poquito, ¿sí? 0,1 miligramo kilo. Siempre traten de calcularlo a un paciente peso 60, 70 kilos, ¿sí? Y lo podemos repetir. Y no solo se puede repetir, sino que además el flumacenil se puede poner en infusión continua también. O sea, es bastante parecido en ese sentido con la naloxona. Lo que vamos a ver, por supuesto, es si este paciente tenía una intoxicación por benzodiazepinas, es una rápida reversión de los síntomas, ¿sí? Pero de nuevo, este tipo de tratamientos se hacen a pie de cama del paciente. Yo no le puedo indicar el tratamiento porque estoy con muchos pacientes en la guardia y me voy. No, me tengo que quedar ahí, ver cómo pasa la medicación, ver las reacciones del paciente, ver si se vuelve a deprimir, ¿sí? O si hace otra sintomatología, o si me hace algún efecto adverso, ¿sí? Esto les va a quedar en el campus, así que no se preocupen. Bien. Después tenemos el síndrome alucinógeno. El síndrome alucinógeno estuvimos charlando hace poquito, ¿sí? Cuando vimos LSD, y ustedes también en sus respuestas en el campus estuvieron nombrando algunos hongos, ¿sí? Algunas plantas, el cactus, por ejemplo, el peyote, ¿sí? La tropa, estuvieron mencionando. El tratamiento del síndrome alucinógeno es el soporte, ¿sí? El soporte en el caso de que haya alguna complicación más de tipo alucinatoria, antipsicóticos y nuestro caballito de batalla, que son las benzodiazepinas, ¿está bien? Tengan en cuenta que no es frecuente encontrar LSD puro, ¿sí? A ver, no se hacen testeos de sustancias, pero es infrecuente encontrar LSD puro y en general puede ser algún alucinógeno mezclado con cocaína o anfetaminas. Entonces, este síndrome uno lo tiene que pensar como que vamos a tener distractores
de corte de sustancias que nos pueden dar otro tipo de sintomatología más cerca de lo que es un simpático mimético, ¿sí? Eso lo tenemos que pensar rápido y actuar en consecuencia. Bien, el síndrome serotoninérgico es de mis favoritos y los he hinchado un montón en el campus con el síndrome serotoninérgico y ustedes han respondido muy bien. Se produce por una inhibición en la recaptación de la serotonina. Hay una inhibición en la recaptación y a su vez un aumento de la liberación. O sea, por dos vías se va a producir aumento de la serotonina en la brecha sináptica. Y el receptor principal implicado en este síndrome es el 5-HT2. Dentro de lo que es, que esto era un poquito lo que quería que ustedes me pusieran cuando hablábamos de síndrome serotoninérgico, tanto en toxíndromes como cuando hablamos de metanfetaminas, la tríada característica que ustedes no se pueden olvidar del serotoninérgico es una hiperactividad autonómica o lo que también se llama disautonomía. El paciente pasa de estar hipertenso a hipotenso, excitado a deterioro del sensorio, ¿sí? Pasa de una temperatura basal a la hipertermia, ¿sí? Eso es como que el sistema nervioso autónomo va y viene. Disminución de la conciencia, ¿sí? Y anormalidades neuromusculares. Entonces, dentro de la disfunción autonómica dijimos, va a estar la hipertermia, la hipertensión, ¿sí? La diaforesis, esta sudoración profusa del paciente. Dentro de la alteración del comportamiento, dependiendo del grado, ¿sí? De serotoninérgico que tengamos, vamos a tener confusión o agitación, un paciente agitado que no lo podemos frenar, un paciente que está alucinado, alteraciones digestivas, todo en más, piénsenlo, ¿sí? Va a tener diarrea, ¿sí? Alorrea, ¿sí? Aumento de la secreción de la saliva, y alteraciones en el tono muscular que son súper, súper características, y yo les diría que si no las tiene, no tiene ninguna alteración neuromuscular o del tono muscular, sospechemos que sea un serotoninérgico. Lo más importante y que a ustedes no les puede faltar en la definición del síndrome serotoninérgico es el clonus, ¿sí? El clonus, la hiperreflexia y la rigidez muscular. Pero el clonus es característico. Miren, esto que está acá es el espectro de lo que es el síndrome serotoninérgico. Fíjense, vamos de los síntomas más pequeños, digamos, a síntomas que peligran la vida, ¿ok? Fíjense, acá al principio tenemos acaticia, temblor, ¿sí? Paciente que está como inquieto, ¿no? Después ya empezamos a tener alteración en el estado de conciencia y ya aparece el clonus. Fíjense cómo el clonus es uno de los primeros signos. Pero ¿qué tipo de clonus? El clonus inducible, es decir, yo le agarro el piecito, le hago la maniobra y cuando le hago la maniobra, el paciente hace esto, ¿sí? Que es el clonus, con el pie, ¿está? Pero yo se lo tuve que inducir, le tuve que estimular el tendón, si no, solito no. En un grado de mayor complejidad ya tenemos clonus espontáneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a ver los pies al tipo y el tipo va a estar así, ¿ok? Bien. Hipertonía muscular y ya en estados muy graves tenemos lo que es la hipertermia, ¿sí? Es importante que recuerden esto porque uno cuando estudia síndrome serotoninérgico dice, ah, bueno, ok, si el paciente tiene 40 grados y no le baja, yo ya me voy a dar cuenta que es un serotoninérgico. No, yo he visto síndromes serotoninérgicos que tenían clonus inducible y tenían un 38,6 que no bajaba. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, no era una hipertermia súper, súper marcada, pero sin embargo ya estábamos frente a un cuadro de un síndrome serotoninérgico, ¿ok? Bien, acá tienen otra diapo que está muy buena, ¿sí? Es como les muestra todo el paciente. Fíjense, el paciente está diaforético, el paciente está agitado, tembloroso, por supuesto va a estar taquicárdico. Acá les dice la inestabilidad sí, la inestabilidad autonómica, ¿sí? El clonus, que puede ser primero inducido, después espontáneo, la hiperreflexia, ¿sí? Va a estar midiático, ¿ok? O sea, va a tener cosas de simpático mimético, pero le va a sobrar, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, dependiendo de la causa, ¿no? Si tenemos un paciente, por ejemplo, que llega con lo que charlábamos en el campus los otros días, consumo de cocaína y alguna metanfetamina,
y yo lo veo que es un simpático mimético, pero también tiene cositas de serotoninérgico, bueno, ahí voy a tener que esperar que empiece a eliminar la sustancia, ¿sí? O sea, le voy a hacer tratamiento de sostén, em, hidratación, todo el tratamiento específico para esas sustancias, pero, por ejemplo, podemos tener síndromes serotoninérgicos que se da por fármacos, ¿sí? O sea, tenemos pacientes internados, por ejemplo, que están con tramadol, con Linesolid, ¿sí? O sea, le vamos agregando cosas sin darnos cuenta, las indicaciones que son proserotoninérgicas y terminan haciendo un síndrome serotoninérgico. Entonces, por supuesto que el principal pilar en el tratamiento es la suspensión del agente proserotoninérgico, les saco todo eso, ¿ok? Una muy buena hidratación parenteral, fácilmente estos pacientes se deshidratan, acuérdense, estaba diaforético. Benzodiazepinas, las benzodiazepinas nos van a ayudar, no sé, ahora me fijo si viene en la diapo siguiente, y el, digamos, el tratamiento específico para el síndrome serotoninérgico es la ciproheptadina. La ciproheptadina va a actuar como antagonista de los receptores 5-HT2, no permitiendo que toda esa serotonina que está además en la brecha impacte sobre los receptores y genere su acción. ¿Tá? Entonces recuerden, síndrome serotoninérgico, tratamiento, sostén, muy buen sostén, benzodiazepinas, ciproheptadina. ¿Sí? En general, bueno, acá les puse el tratamiento, acá les muestra cómo actúa como antagonista del receptor 5-HT, ¿sí? Es vía oral el tratamiento, sea 12 miligramos de carga más 8 miligramos cada 6 horas durante un día, o sea, las 4 veces de cada 6, 6 por 4, 24, más la carga terminan siendo 5 dosis, y bueno, no les puse acá, pero lo que se hace en general es, en un serotoninérgico leve se dan benzodiazepinas, pero a partir de ya el moderado severo se suma a las benzodiazepinas la ciproheptadina. ¿Está bien? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Los he perdido o seguimos en campaña? Bueno, muy bien, Camila. Me tiene que contestar otro la próxima, ¿eh? Que Cami, Doc, estoy atenta. Sí, una consulta. ¿A partir de cuándo consideramos moderado y severo la clínica para ya pasar a usar en la ciprofloxacina? muy buena pregunta. Mirá, nos lo marcaba esta flechita. A partir de que yo empiezo a tener alteraciones a nivel del sensorio, ya es un moderado, ¿sí? Si yo tengo clonus que yo lo induzco, cuando lo evalúa el paciente ya es un moderado. ¿Está bien? Y Bien, bien. seguramente acá lo que les decía, vamos a empezar ya a tener aumento de la temperatura, ¿sí? Y ya si tenés hipertonía muscular vos te vas a dar cuenta porque les querés estirar la pierna al paciente y te cuesta, es como que está como rígido, ¿sí? O tiende a tener flexionados los bracitos. Eso es un severo. Eso sí o sí tengo que ir a atacar, porque las benzodiazepinas van a actuar sobre el GABA, ¿no? Como son más inespecíficas, pero en esas condiciones tengo que ir sí o sí a atacar a los receptores 5-HT. ¿Está bien? Pero muy buena pregunta, Santi. De 10, muchas gracias. Bueno, intoxicación por monóxido. Puf, temón que también lo hemos charlado un montonazo. Antes de entrar en lo que es la intoxicación por monóxido específica, quería recordar los tipos de hipoxia, ¿sí? Esto, por favor, estudienlo porque es recontra tema de examen. No pueden ir al examen si no saben hipoxia, ¿sí? Tenemos tres grandes tipos de hipoxias. La hipoxia hipóxica, que es básicamente cuando por algún gas, ¿no? Por ejemplo, el butano, o sea, dejo la perilla abierta de la cocina y ese gas lo que hace es desplazar al oxígeno del ambiente, ¿no? Entonces, no tengo oxígeno para cargar mi hemoglobina y que ese oxígeno se transporte a los tejidos. Esa es la hipoxia hipóxica. Después tenemos la hipoxia anémica, ¿sí? En ese caso, la hemoglobina se encuentra ocupada, pero por otro gas, ¿sí? Que desplazó al oxígeno. ¿Está bien? Y fisiológicamente se va a comportar como una anemia. Este es el caso típico del monóxido de carbono o las metahemoglobinemias. ¿Sí? Ahora bien, el monóxido de carbono
no solo va a generar hipoxia anémica, como ustedes muy bien pusieron en el campus, sino que también va a generar otro tipo de hipoxia porque actúa sobre la cadena respiratoria, ¿no? Entonces vamos a ir a la hipoxia que sigue, que es la histotóxica. Ya hay alteración a nivel de la cascada respiratoria, ¿sí? Y vamos a tener imposibilidad de ceder oxígeno a los tejidos. ¿Está bien? Esto es característico del cianuro, ¿sí? Y también característico del monóxido. Acuérdense que el monóxido tiene dos: la hipoxia anémica por el monóxido unido y generando la carboxihemoglobina, y la hipoxia histotóxica porque altera todo lo que sería el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Bien, sabemos que el monóxido va a difundir rápidamente a través de las membranas alveolares, que se une a los grupos hemo, que se une al citocromo 450, y ahí está la alteración a nivel de la cadena respiratoria, y que influye en la actividad de la citocromo oxidasa. Ahí. Bien, la vida media plasmática de la carboxihemoglobina, es decir, del monóxido unido a la hemoglobina, va a ser dependiente, o sea, lo que dure ese monóxido unido a la hemoglobina va a ser dependiente de la fracción inspirada de oxígeno que nosotros estemos inspirando, ¿está bien? Y a su vez la presión que tenga ese oxígeno. Entonces, si es frío al 0,21, que es lo que nosotros inhalamos al aire ambiente, esa vida media va a ser una vida media determinada. Si es al 100% va a ser, ya saben ustedes, mucho menos, y no es lo mismo si estamos en normovaria, es decir, eh, a una atmósfera, o si estamos en hiperbárico. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo es la eliminación del monóxido de carbono? Bueno, si estamos con oxígeno ambiental, o sea, el 0,21, va a tardar entre 4 a 6 horas, ¿sí? Si lo tenemos con oxígeno al 100%, ¿qué sería? Un paciente ventilado, que ahí sí nos aseguramos de darle oxígeno al 100%. O un paciente con una máscara de reservorio a 15 litros, que eso es mentira, no le estamos dando en general el 100%, lo máximo que llega a la máscara de reservorio serán un 70%, pero bueno, con oxígeno al 100 bajaría la vía media a 40 a 90 minutos de la carboxihemoglobina, o sea, lo liberó más rápido. Y ahora, si le hacemos oxígeno hiperbárico, ¿sí? O sea, oxígeno a alta presión, es decir, a 2 o a 3 atmósferas, la vida media de la carboxihemoglobina se va a reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo a menos de 30 minutos. ¿Sí? Bien. Bueno, como dijimos, en cuanto a la toxicodinamia, el monóxido genera hipoxia tisular, ¿sí? Inhibe la citocromo oxidasa, lo que les decía recién, interfiriendo en la cadena respiratoria. Y bueno, esto es muy importante, pero surge, digamos, de razonarlo. Los órganos blancos van a ser lo que mayor consumo de oxígeno tengan, ¿sí? ¿Sí? Esos son los que se van a ver más afectados. El cerebro, que además se va a generar peroxidación lipídica con el consecuente daño tardío que nosotros queremos evaluar en los intoxicados por monóxido, y el miocardio. Bla, no se los voy a pasar. Esto está en el libro de toxicología clínica de Carlos Damín. Después les queda. En cuanto a la clínica, recuerden que es muy característica la cefalea pulsátil, ¿sí? Los vómitos, los mareos. En cuanto a lo que es cardíaco, hipotensión, arritmias, infarto, ¿sí? Puede haber infartos, por eso una de las primeras cosas que le tengo que hacer al paciente es un electrocardiograma. A nivel respiratorio, agudo de pulmón, puede haber livideces, puede haber cianosis, y a nivel renal, injuria renal, pero secundaria a lo que es la rhabdomiólisis, ¿sí? Tanto por decúbito, si el paciente estuvo, por ejemplo, inconsciente, ¿sí? Lo encuentran a las horas, como también por acción directa del monóxido sobre las fibras musculares. Ay, no me acordaba que tenía todo esto. Bueno. Entonces, recordemos, vamos a tener síntomas gastrointestinales, vamos a tener síntomas neurológicos, vamos a evidenciar cambios en el medio interno, podemos llegar a ver rhabdomiólisis, cardiológico y respiratorio. Acá tienen cómo van empeorando, cómo va empeorando la clínica dependiendo de los porcentajes de carboxihemoglobina que tengamos.
no me voy a detener en esto, pero sepan que el monóxido de carbono da síndromes neurológicos tardíos. Tenemos las secuelas neurológicas persistentes, que son signos de aparición temprana, o las secuelas neurológicas tardías, que son de aparición posterior, al evento agudo, ¿sí? Por eso es muy importante hacer seguimiento a los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono hasta 250 días posteriores a la intoxicación. En todo ese rango de tiempo se ha visto y se ha estudiado que pueden aparecer secuelas neurológicas, ¿sí? Y hay desde daño de tipo neuropsiquiátrico hasta deterioro cognitivo, ¿sí? Esto se vio mucho cuando pasó lo de Cromañón. Hubo pacientes que presentaron daño tardío, ¿tá? Y mientras antes lo detectemos, más herramientas tenemos para ayudar a tener una mejor calidad de vida a estos pacientes. Pero ¿Hasta no es cuántos una días dijiste, Doc? 200. 250. Dale. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico en esta que es una de las mayores intoxicaciones que ocurre, sobre todo en la época invernal? La tríada, siempre vamos a tener tríadas características: la clínica, el laboratorio y la fuente de exposición. Siempre hay que preguntar fuente de exposición. Las determinaciones que podemos encontrar en el laboratorio, que son inespecíficas, pero bueno, que las podemos encontrar y nos pueden arrimar un poquito el bochín a la intoxicación, son leucocitosis, una discreta leucocitosis, 15.000 blancos, sin otro síntoma de infección, hiperglucemia, acidosis metabólica, súper característica. Háganse la listita de los tóxicos que van generando acidosis metabólica, acidosis láctica, por supuesto, aumento de la CPK, hablábamos recién de la rhabdomiólisis, aumento de las troponinas, si hubo impacto a nivel cardíaco, ¿sí? Y imágenes en el sistema nervioso central, sobre todo en lo que son los ganglios de la base, ¿sí? En pacientes que ya tienen síntomas neurológicos. ¿Cómo hacemos el dosaje? Recuerden que no se puede dosar la carboxihemoglobina por el saturómetro convencional. Nosotros, un paciente intoxicado por monóxido, le vamos a poner el satu convencional y va a estar joya. Me va a decir que satura 98. No. Tienen distintas longitudes de onda, lo que son la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. Entonces no la podemos detectar con eso. Tenemos que tener esto que está acá, que es un coxímetro, ¿sí? Que es un aparatito, acá lo tiene el SAME, que es específico para la detección de carboxihemoglobina. Bueno, el tratamiento, por supuesto, retirar al paciente de la fuente. Vamos a hacer el CAP o el ABC, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer en el paciente, y les digo porque esto sucede, por ejemplo, si ustedes empiezan a trabajar en ambulancias, yo sospecho una intoxicación por monóxido, le ponen la mascarita con el oxígeno a lo más alto que lo tengan, ¿sí? A la FIO más alta que tengan. No puede pasar que un paciente con una sospecha de intoxicación por monóxido llegue al hospital y en la ambulancia no le pasamos oxígeno. No, el tratamiento hay que hacerlo ayer, ¿ok? Si tienen una máscara de reservorio y pueden lograr una FIO lo más cercana al 100%, perfecto, ¿sí? Y si no, mínimo cánula, ¿ok? Apenas llega, lo que van a hacer en la guardia, le van a dosar la carboxihemoglobina y se la van a dosar al inicio, a la llegada y a las 2 horas posteriores de instaurada el tratamiento para ir viendo cómo van descendiendo esos niveles, ¿ok? Y por supuesto, vamos a hacer una primera evaluación diagnóstica, que eso tiene que quedar registrado en la historia clínica, ustedes siempre registren todo. Una evaluación cardíaca, pero va a ser un monitoreo continuo. Y además lo que rápidamente tienen que pensar es si este paciente tiene que ir a cámara hiperbárica o no entra dentro de los criterios de cámara hiperbárica, ¿sí? Bla, 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 mil cosas que después lo leen. Vamos acá. Esta es una de las diapositivas más importantes porque hubo bastantes errores en las respuestas del campus, pero los errores en realidad no son errores, sino que estaban utilizando unas indicaciones de cámara hiperbáricas viejitas, ¿sí? No hace mucho tiempo, hará 2, 3 años, las indicaciones de cámara hiperbárica cambiaron con algunos ajustes como para ser un poquito más finos en quiénes van a la cámara hiperbárica. Entonces, las que tienen que saber para el examen son estas. Yo se los fui corrigiendo, se los hice pensar a los que lo iban poniendo en el campus, pero las tenemos acá.
Vamos a verlo. Se supone que la cámara hiperbárica debe administrarse lo antes posible y se dice que en las primeras 6 horas. No importa. Por más que el paciente venga, no sé, después de las 6 horas de la intoxicación, porque, no sé, le pintó ir a trabajar y después se vino al hospital, ustedes no tienen que decidir eso. Tienen que llamar al centro, o sea, es el CNI, que es el Centro Nacional de Intoxicaciones, que es el Hospital Posadas, contarles el paciente y ellos les van a decir si tiene que ir a cámara hiperbárica o no. ¿Está bien? No es una decisión que tomen ustedes, pero sí tienen que saber las indicaciones. ¿Está bien? Porque si bien se dice que es hasta las 6 horas, bueno, se trata de hacer siempre que se pueda cámara hiperbárica. ¿Está bien? Primero, trastornos neurológicos. Pérdida transitoria o prolongada de la conciencia, convulsiones o algún signo focal es indicación de cámara hiperbárica. A ver, vamos a ponerlo porque esto es en general lo que pasa. El paciente nos relata un síncope. Bueno, estaba en su casa, le empezó a doler la cabeza, su esposa se estaba bañando, había mucho vapor, qué sé yo, le empezó a doler la cabeza, Tuki pierde un segundo la conciencia y vuelve. Eso fue un síncope. Eso es pérdida transitoria de la conciencia y es un punto de gravedad. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya en algún punto el monóxido de carbono hizo un impacto a nivel neurológico. Entonces, es indicación de cámara hiperbárica. Convulsiones es mucho más fácil decir que sea indicación de cámara hiperbárica porque uno ve la gravedad, pero el síncope también. ¿Ah? Trastornos cardiovasculares, paciente que tiene dolor precordial, ¿sí? Paciente que moviliza enzimas cardíacas, paciente que le vemos algún tipo de alteración en el electro, paciente que tiene indicación de cámara hiperbárica, ¿sí? De nuevo, es el otro órgano blanco. Si ya llegó a dañarme ese órgano, por supuesto que va a dañar el neurológico. Porque ¿para qué se hace la cámara hiperbárica? Para tratar de evitar el daño neurológico tardío, que me va a dejar un paciente con deterioro cognitivo que no va a poder ser funcional, que va a tener que dejar de trabajar, ¿sí? Que le cambie absolutamente su vida. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Una acidosis grave. Y hacemos las primeras maniobras para optimizarla y no podemos. Indicación de cámara hiperbárica. Paciente, y esto era uno de los principales que teníamos ahí diferencias. Paciente asintomático, pero con una carboxihemoglobina mayor a 20, tiene indicación de cámara hiperbárica. Ustedes me ponían mayor a 25, que es lo que decía la guía anterior, ¿ok? Pero el examen lo vamos a tomar como esta, ¿sí? Porque esta es la nueva, esta es la que tienen que saber. Todo paciente asintomático con carboxi mayor a 20 a cámara hiperbárica. Embarazadas, esto era lo otro en lo que hacíamos hincapié, independientemente del valor de la carboxihemoglobina. Ustedes me ponían lo que decía antes la guía, que creo que era mayor a 15. No, 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 esto se ajustó. Se vio que el daño a nivel fetal puede llegar a ser muy severo. Entonces yo no voy a esperar que la embarazada llegue a 15 carboxihemoglobina. Llega una embarazada que estuvo expuesta a monóxido, cámara hiperbárica. ¿Ok? Porque además sabemos que es mucho más dificultoso para la hemoglobina fetal deshacerse de la carboxihemoglobina. Entonces tenemos que ayudar. ¿Eh? Y pacientes con tratamiento normovárico, o sea, por ejemplo, pacientes que no tenían indicación en primera instancia de cámara hiperbárica, le pusimos una mascarita de reservorio, los dejamos ahí, los monitorizamos y demás, pero eh, a las 4 horas siguen teniendo los mismos valores o no baja como debería bajar la carboxihemoglobina o siguen sintomáticos. Esos pacientes también para cámara hiperbárica. Así que muy importante esta diapo. Bien, ¿por qué el oxígeno hiperbárico reduce la hipoxia? Aumenta la presión parcial de oxígeno, que acelera la disociación de la carboxi y la hemoglobina, incrementa la fracción de oxígeno disuelto en plasma, mejorando la disponibilidad para los tejidos. Esto es lo más importante, previene la peroxidación lipídica a nivel cerebral, evitando el daño neurológico tardío, y previene también el edema cerebral. Bien, otro tema, ¿cómo venimos? Déjenme ver un segundito. Bien, estamos volando. Perdón que la saqué, pero quería ver cómo veníamos con la hora. Bien, este es otro tema, el cual hubo ahí, hay algunas cositas que tenemos que reforzar.
No, ¿por qué no puedo? Miren que no puedo volver a compartir. Screen, sin nombre. Bueno, ¿ustedes están viendo que yo estoy compartiendo o no? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, ahora, esperen, ¿eh? ¿Están viendo que paso las diapos? Perfecto. Bueno, volvemos. Otro tema en el cual quería charlar algunas cositas es el síndrome por inhalación de humo. ¿Sí? Acá estamos. En el síndrome por inhalación de humo, voy a ir muy rápido porque todo lo bien teórico ustedes ya lo han visto. Vamos a tener tres cosas. Por un lado es la lesión térmica de la vía aérea, ¿sí? Se ha visto que se llega hasta más de 140 grados. La temperatura que podemos tener en la vía aérea cuando estamos frente a o atrapados, o la gente que ha estado atrapada en incendios. Vamos a tener hipoxia también secundaria a gases tóxicos, que eso es lo que más quiero charlar, y también una acción irritante directa de esos mismos gases, pero a nivel de lo que es la vía aérea superior, pero inferior también. ¿Ok? Bien. Vamos a tener gases que si bien, bueno, igual terminan siendo irritantes, pero lo que sí van a tener una toxicidad sistémica, ¿sí? Dentro de lo que es el síndrome por inhalación de humo, los gases que participan son un montón. ¿Nos interesan todos? No. Los que más nos interesan son el monóxido de carbono, que ya lo estuvimos viendo, y el cianuro, el gas cianhídrico, ¿ok? Em, bien, acá lo tenemos. La intoxicación por cianuro, ¿de dónde viene? De la combustión de plásticos, ¿sí? Plásticos, los techos de plástico, el poliuretano, la lana, la seda, ¿sí? El nylon, la goma, que son todos materiales que pueden estar en la composición de los techos, ¿sí? Los techos o el lugar en donde se está generando el incendio. Esto genera gas cianhídrico, ¿ok? Y habíamos dicho, a ver si están por ahí atentos, que el gas cianhídrico generaba qué tipo de hipoxia. ¿Hola? El cianuro, ¿qué tipo de hipoxia generaba? Ahí los que están presentes en la clase yo los estoy viendo. ¿Alguno que me quiera contestar? Una hipoxia tisular, Doc. Una hipoxia tisular. Ok, muy bien, gracias chicas. Ahí contestaron dos a la vez, me encanta. Genial. Una hipoxia tisular o una hipoxia histotóxica, ¿sí? Es lo que decía Juli recién. Es decir, se va a producir una alteración en lo que es la cadena respiratoria. ¿Está bien? Entonces se frena la respiración celular. Entonces vamos a tener en lo que es el síndrome por inhalación de humo dos tipos de hipoxia. La hipoxia anémica, que genera el monóxido, y la hipoxia histotóxica, que genera el monóxido y genera el cianuro. ¿Ok? Entonces es un cuadro de altísima peligrosidad y altísima mortalidad. ¿Está bien?
¿Cómo es el tratamiento en la intoxicación por humo? El ABC, por supuesto, hasta ahí veníamos joya. Oxígeno al 100%, por supuesto, hasta ahí veníamos joya. Y el tratamiento específico, el gol estándar, es la hidroxicobalamina, que todos ustedes muy bien nos la nombraron en el campus, ¿sí? Pero, a ver, la hidroxicobalamina es una dadora de cobalto, ¿sí? Se genera cianocobalamina y la cianocobalamina se puede, o sea, el cianuro se une a la cobalamina y esto se puede excretar por orina. En Argentina no tenemos hidroxicobalamina. Entonces, si no tenemos hidroxicobalamina y tenemos que pensar otro tratamiento, si no, va a ser solo oxígeno al 100% y se nos van a morir el 95% de los pacientes. ¿Está bien? Otro de los tratamientos que tenemos, y que acá hacíamos un poco de ruido con lo que es, lo que es metahemoglobinemias, es los dadores de azufre. ¿Sí? De lo que es el tratamiento de la metahemoglobinemia, tenemos que sacar solamente los dadores de azufre, no los nitritos. ¿Ok? Porque nosotros en un paciente que tiene 2 tipos de hipoxia, no queremos generar una tercera generando metahemoglobinemia. ¿Ok? Entonces, en el síndrome por inhalación de humo, el tratamiento que podemos hacer alternativo a la hidroxicobalamina es administrar tiosulfato de sodio. ¿Sí? Tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio lo que hace es actuar como dador de azufre. Al dar azufre, lo que hacemos es que el cianuro se una, ¿sí? Y se generen tiocianatos. Los tiocianatos pueden ser eliminados por orina. O sea, es una función similar a la hidroxicobalamina, nada más que usamos otro dador. ¿Está bien? No vamos a dar el combo completo, no vamos a dar nitritos, ¿ok? Porque vamos a generar metahemoglobinemia y vamos a eh, perpetuar la lesión a nivel tisular, ¿sí? Tiosulfato de sodio hay en todas las guardias, así que eso sí podemos dar. Entonces, llega un paciente que viene de un incendio, que tiene edema en la vía aérea, que lo tuve que ventilar precozmente para que no se generara una obstrucción. Yo estoy pensando que está intoxicado por monóxido y tengo que pensar sí o sí que va a estar intoxicado por cianuro, porque es el gas que más se ve en este síndrome. Entonces le doy el tiosulfato de sodio. No pasa nada. Si no tenía intoxicación por cianuro, que es muy difícil, no pasa nada, pero se lo dan igual. Siempre que les llegue un paciente quemado, piensen en intoxicación por cianuro. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar poquito a poquito. Bien. Bueno, hablar 2 palabras de las anfetaminas. Las anfetaminas son drogas simpaticomiméticas estimulantes del sistema nervioso central. Son drogas entactógenas y empatógenas, ¿sí? Que se usan mucho por estas propiedades en lo que son las raves o las fiestas electrónicas, o las fiestas que duran muchas horas. Tienen, por supuesto, diversas presentaciones. Y en cuanto a la toxicocinética, la absorción se genera por ingesta bioral, también puede ser inhalatoria, subcutánea, esto es más raro. Esto es importante quizás para las primeras medidas de contaminación, demoran el vaciamiento gástrico y retrasan la motilidad intestinal y pueden tener una vida media de hasta 30 horas. Se metabolizan a nivel hepático por hidrólisis y desmetilación y tienen excreción renal. Bien, en cuanto a la toxicodinamia, lo que van a hacer es estimular la liberación de dopamina a nivel cerebral, inhiben su recaptación, estimulan la liberación de noradrenalina, estimulan la liberación de serotonina e inhiben su recaptación. De acá el efecto serotoninérgico que van a tener las anfetaminas. Y se unen a receptores serotoninérgicos, actuando, digamos, en mayor intensidad, ¿sí? O sea, como sinergistas de estos receptores, como por ejemplo es el caso del MDMA, que es de hecho uno de los que mayores produce síndrome serotoninérgico, que lo estuvimos charlando en el campus. En cuanto a lo que es la clínica de la intoxicación aguda, bueno, vamos a tener un síndrome simpático mimético con algunas otras cosillas.
pero vamos a tener arritmias, hipertensión, podemos llegar a tener infarto a nivel de lo que es el sistema cardiovascular. En el sistema nervioso central vamos a tener midriasis, insomnio, un paciente inquieto, ¿sí? Y podemos llegar a tener rhabdomiólisis, deshidratación e hipertermia, ¿sí? Aparte, recuerden que son pacientes que quizás vienen de estas fiestas que duran muchas horas, ¿sí? Que no tienen la hidratación adecuada muchas veces, ¿sí? Aunque con la hidratación hay otro tema que ya vamos a ver. Entonces pueden llegar deshidratados e hipertérmicos. Bien, y en cuanto a lo que son las drogas de diseño, o sea, era como para las generalidades de anfetamina. Las drogas de diseño serían, por ejemplo, la metilendoximetanfetamina, el MDMA. Son drogas que derivan de la anfetamina, pero que han tenido algún cambio, digamos, en su estructura en laboratorios ilícitos. Y se le suma no solo el efecto estimulante que tenían sus predecesoras, sino también el efecto alucinógeno, ¿sí? La toxicocinética es muy similar. Actúan sobre todo sobre lo que son los transportadores de dopamina, noradrenalina y serotonina. Y acá está lo que decíamos recién, que en el caso del MDMA incrementa la liberación de serotonina. Bien. Esto que está acá es muy importante porque es una de las mayores complicaciones que se pueden ver en las ingestas de metanfetaminas. Existe un cuadro que es el SIHAD, o sea, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, para el consumo de metanfetaminas. Esto se da por la estimulación que genera, digamos, en realidad se genera por la liberación de serotonina, generada a su vez por la MDMA, y la serotonina termina actuando en distintos receptores a nivel cerebral, ¿sí? Y esto lo que puede llegar a producir es un aumento en la producción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, es una hormona que inhibe, ¿sí? Por distintos mecanismos, no vienen ahora al caso, la excreción, o sea, la excreción de orina, ¿sí? Em, Esto lo que va a generar es un aumento del volumen de líquido a nivel del intravascular, ¿sí? Y si yo tengo aumento del líquido intravascular, el sodio, o sea, la concentración de sodio va a disminuir, ¿sí? Entonces, el CIHAD lo que nos puede terminar produciendo es una hiponatremia, pero que termina siendo una hiponatremia dilucional, ¿entienden? Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces nuestros pacientes ingieren, al contrario, mucha agua, ¿sí? Que sumado a esta alteración que genera la serotonina a nivel cerebral sobre la liberación de hormona antidiurética, también genera una hiponatremia dilucional. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pacientes, no es raro, nosotros lo hemos visto y es un cuadro sumamente grave, que presenten eh, hiponatremias severas, ¿sí? Pero que les diga que lleguen con deterioro del sensor y con 115 de sodio como complicación de la ingesta de metanfetaminas. Bien. Bueno, fíjense acá lo que vamos a tener dentro de la clínica de intoxicación, sobre todo de estos derivados sintéticos, es la hiperreactividad serotoninérgica, entonces tenemos que volver a pensar en el serotoninérgico, ¿sí? Acá tenemos los criterios que ya los estuvimos viendo. Vamos a tener también dentro de la clínica euforia, excitación, primero, y podemos llegar a al deterioro del sensorio, desde obnubilación al coma. Convulsiones, las convulsiones están asociadas al edema cerebral y a la hiponatremia, ¿sí? Alteraciones hepáticas, nosotros hemos visto hepatitis secundarias al consumo de metanfetaminas, hepatitis me refiero a enzimas hepáticas por 5 por 10, plaquetopenia, coagulación intravascular diseminada, rhabdomiólisis, ¿sí? De hecho, hemos visto pacientes que evolucionan a la falla hepática fulminante por el consumo de metanfetaminas, o que lo asociado que estuvo fue un consumo en horas previas de metanfetaminas. En cuanto a lo que es el tratamiento, es muy importante el ABC, el monitoreo cardíaco, por supuesto, por el riesgo de arritmias que se genera.
La fluidoterapia, 2 vías, pasar líquido, ¿sí? Tenemos que lograr una diuresis por lo menos de 150 mililitros hora, entendiendo que esto me va a favorecer la eliminación de la sustancia y, por supuesto, para tratar las convulsiones, en el caso de que se presenten, vamos a usar benzodiazepinas. Acá ustedes me pueden decir, che, pero pará, me estás diciendo que tiene una hiponatremia dilucional y me estás diciendo que le pase líquido, o sea, voy a perpetuar esa hiponatremia dilucional. Bueno, no, ok. Por supuesto que en estos pacientes lo primero que tenemos que hacer es ver el laboratorio, ver cómo está ese sodio, ¿sí? Si vemos que hay alteraciones a nivel de ese sodio, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un plan restricto, ¿sí? El plan va a ser con solución fisiológica, pero va a ser restrictivo. No le voy a pasar 2 litros en 2 horas. No. Eso es un manejo muy artesanal, ¿ok? Y si el paciente, la paciente, por ejemplo, presenta síntomas, ya sea una convulsión, y yo sospecho que esa convulsión fue por la hiponatremia, la puedo cargar, ¿sí? Porque está haciendo una hiponatremia aguda, entonces yo la puedo cargar. Pero de nuevo, va a ser una paciente que yo voy a estar al pie de cama, ¿tá? Si bien me preocupa la hiponatremia porque me la está llevando a convulsionar, no puedo bajo ninguna circunstancia modificar los rangos de sodio más de 8 puntos en 24 horas. No puedo pasar de 115 de sodio a 132. Por más que siga siendo hiponatremia 132. No puedo pasar tanta cantidad porque le puedo generar mielonilisis pontina, ¿sí? O sea, puedo perpetuar el daño a nivel cerebral. Entonces, el manejo del sodio en el caso de hiponatremias causadas por consumo de metanfetaminas es súper artesanal. Me fijo, me llega al laboratorio con el ionograma, ¿cómo está el sodio? Ok, el sodio está bien, no hubo afectación ahí, perfecto, podemos ser como más liberales en cuanto a lo que es el plan, aunque le voy a dar un plan con solución fisiológica, ¿sí? Ahora, veo que tiene alteraciones a nivel del sodio, bueno, ok, yo sospecho que esta clínica que tiene la paciente, que estoy viendo, o el paciente, es por el deterioro de los niveles de sodio. Bueno, listo, si lo considero, la voy a tener que cargar. Y recuerden esto, nunca en ninguna hiponatremia se tienen que pasar de 8 puntos de corrección en las primeras 24 horas. Bien. Doc, en ese caso no se usa también ciproheptadina para antagonizar los receptores de serotonina. Muy bien, me hiciste acordar. Sí, en el caso de que tengamos una intoxicación por metanfetamina que me está haciendo sintomatología de síndrome serotoninérgico, por supuesto que puedo utilizar ciproheptadina, ¿sí? Porque ustedes ya lo saben que actúa sobre los receptores, o sea, la serotonina va a estar dando vuelta. Puedo usar benzodiazepinas, puedo usar ciproheptadina. Y otra cosa que se está hablando, bueno, ya hace algunos años, pero relativamente poco, es el uso de N-acetilcisteína. Ustedes me van a decir, che, pero pará, la N-acetilcisteína no era para acá, era para paracetamol. Bueno, pero ¿cuál es la función de la N-acetilcisteína? Evitar la oxidación, ¿sí? A nivel de lo que es el hígado. ¿Está bien? Y se vio que tiene efectos súper beneficiosos en estos pacientes que pueden evolucionar a la insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Entonces, muy bien, acá como me preguntaba Santi, hago todo el tratamiento de sostén. Si tiene clínica de síndrome serotoninérgico, puedo arrancar, dependiendo de la clínica que sea, puedo arrancar con benzodiazepinas o directamente benzodiazepinas más ciproheptadina. Tengo que ver los niveles de sodio para ver qué manejo de sodio voy a hacer y a su vez, apenas llega, ya empiezo con la N-acetilcisteína, ¿sí? ¿Cómo la voy a administrar? Igual que la administro para el paracetamol, ¿sí? Múltiples dosis. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que vea que ese hígado no tuvo impacto o hasta que ese impacto que vi que tuvo empiece a disminuir, ¿tá? Son cuadros muy graves, entonces yo lo que quiero evitar es que el paciente se perpetúe en ese cuadro, ya sea por el antagonista serotoninérgico o que evolucione a la falla hepática aguda. Perfecto. Bueno, vamos con la abstinencia alcohólica. Esto, vieron que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la abstinencia alcohólica y otra cosa es el delirium tremens. A mí me gustaría ir más que nada al delirium tremens. Acuérdense, por favor, de la escala de Sigua, ¿sí? La escala de Sigua-AR que nos ayuda a
evaluar el daño de severidad de ese síndrome de abstinencia, ¿sí? Mientras, acá yo se los puse, mientras más puntos tenga, mientras sea un moderado severo, más riesgos va a tener de evolucionar a un delirium tremens. ¿Y qué es un delirium tremens? Bueno, el delirium tremens es la mayor complicación en los cuadros de abstinencia alcohólica, ¿sí? Ocurre entre el 5 al 20% de los pacientes con síndrome de abstinencia. No es lo mismo delirium tremens que síndrome de abstinencia. El delirium es la complicación más severa del síndrome de abstinencia. Presenta sin tratamiento una mortalidad de hasta el 25% y la podemos reducir a 1% con tratamiento. ¿Por qué se caracteriza el delirium tremens según lo que es el DSM-5? Bueno, hay una alteración en la conciencia con cambios en las funciones cognitivas que no puede ser explicado por ninguna otra patología. Hay disminución en la capacidad para centrar la atención. Hay alteración de la percepción, hay interpretaciones erróneas, hay alucinaciones, ¿no? Lo vemos al paciente que está agarrándose como si fuese bichitos de la piel, ¿sí? Le habla a otra persona que no está en la habitación, bueno, un paciente alucinado. Y el otro criterio es que tiene que ser una alteración que se desarrolla en un corto periodo de tiempo y que puede fluctuar durante el día, sobre todo empeorar en la noche, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el delirium tremens no lo podemos confundir con, bueno, es un paciente añoso con un deterioro cognitivo que viene progresando. No, el tipo instauró esta alucinación y esta alteración de la conciencia en 3 días, ¿ok? En general, se dice que se puede dar entre el tercer y el quinto día, más cerca del tercero que del quinto, ¿sí? Después del cese del consumo de alcohol, ¿no? Y una pregunta muy frecuente que hacemos nosotros es, bueno, ¿y los pacientes el paciente que sigue consumiendo alcohol, puede tener delirium tremens, puede evolucionar un delirium tremens? Por supuesto. Pero ¿cómo? Pará. Sí, yo entiendo que el síndrome de abstinencia y el delirium se dan por falta de alcohol en la sangre y en el sistema nervioso. Bueno, no. Tenemos pacientes que tienen un cuadro de mucha mayor gravedad, de eh, mayor grado de adicción, por decirlo de alguna manera, al alcohol, que no hace falta que bajen a cero sus niveles de alcohol para desencadenar un síndrome de abstinencia que progrese al delirium tremens. Tenemos pacientes consumidores muy severos que ya, por ejemplo, con el solo hecho de disminuir un poco la ingesta de alcohol, ¿sí? Pueden progresar al delirio. Por eso es muy importante que cuando los pacientes hacen un cese del consumo después de haber consumido durante años, o quizás no tantos años, pero altas cantidades, queden internados para poder hacerles el seguimiento y empezar con el tratamiento de forma rápida. ¿Mm? Bueno, acá está lo que les decía. La muerte tiene relación con la hipertermia, con arritmias que se desencadenan, ¿sí? Con convulsiones que se pueden generar. ¿Mm? La convulsión me habla de gravedad, no es lo mismo un delirium tremens o una abstinencia alcohólica que presenta convulsiones que la que no lo presenta. ¿Mm? ¿Qué situaciones son predictivas de un delirium? Bueno, un SIGWA mayor a 15, yo les diría a partir de 8 o 10 es bastante predictivo, convulsiones recientes, edad avanzada, mal uso de agentes antidepresivos, patologías concomitantes, todo esto van a ser factores de riesgo para la evolución al delirium tremens. ¿Qué se usa en el delirium? Bueno, las benzodiazepinas. ¿Sí? Las benzodiazepinas lo que van a hacer es disminuir los efectos del síndrome de abstinencia y a su vez no solo lo disminuyen, sino también acortan la duración. ¿Sí? Bueno, y acá lo que les puse, esto se los voy a dejar, no se preocupen, pero es, a ver, porque hay distintos, no sé si están acá, no, hay distintos, digamos, un síndrome de abstinencia leve, moderado, severo, complicación del delirium tremens, ¿sí? Dentro de lo que es un síndrome de abstinencia alcohólica leve, podríamos tratarlo con benzodiazepinas vía oral, ¿sí? Pero ya lo que son las otras etapas, es decir, un moderado severo y un delirium tremens, es interesante tratarlos con benzodiazepinas en bomba de infusión continua, ¿sí? Fíjense,
¿Cuál es la benzodiazepina, el caballito de batalla que utilizamos para este tipo de abstinencia? El lorazepam. Podemos armar de diversas maneras la bomba, lo importante es que se lleven esto. La bomba de infusión simple la podemos armar con 16 miligramos, que son 4 ampollas de lorazepam, en 250 mililitros de solución fisiológica, y la vamos a iniciar a 11 mililitros hora. Y la vamos a ir titulando según la evaluación clínica del paciente. ¿Qué quiere decir esto? A ustedes les llega a la guardia un paciente tembloroso, sudoroso, algo agitado, inquieto, y le dice, mire doctor, yo estoy tratando de dejar de consumir alcohol, yo tenía un consumo bastante importante, no sé, 3 botellas de vino al día en los últimos 5 años, bueno, y no, esto no va más, yo estoy queriendo dejar de consumir por mi cuenta y dejé de consumir hace 2 días y bueno, me estoy sintiendo así, me siento irritable, tembloroso, no pude dormir anoche. Bueno, ese tipo está haciendo un síndrome de abstinencia, claramente, ¿ok? Y ese síndrome de abstinencia es, ya les diría, un moderado, ¿sí? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que es un moderado, un severo? Hacen el SIGUA-AR. Agarran ahí el celular, buscan el SIGUA que está en cualquier lugar y le empiezan a notar la sintomatología que tiene, ¿sí? Y en base a eso determinan si es un leve, moderado o severo. Por supuesto, al paciente lo van a dejar internado y ahí van a iniciar el tratamiento con las benzodiazepinas. ¿Por qué lo inicio ahí? Porque ustedes me pueden decir, bueno, un poquito tembloroso. No, 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 pero eso es el inicio. Ese paciente puede progresar y puede progresar al delirium tremens, que vimos que tiene hasta 25% de mortalidad si no se trata adecuadamente. Entonces yo lo que quiero es que el tipo no llegue a ese delirio, ¿ok? Por eso arranco el tratamiento temprano con las benzodiazepinas. ¿Mm? Bien, esto, nada, olvídense, después si quieren lo leen, pero es como un detallecito. Tenemos otras drogas, esta medicación se usa mucho en la terapia intensiva, tenemos otras drogas que nos ayudan también sobre los receptores GABA a trabajar sobre la abstinencia, pero ya les digo, son más para pacientes que están en unidades cerradas, pero sepan que para el tratamiento de la abstinencia alcohólica tenemos las benzodiazepinas y si no llegan a funcionar las benzodiazepinas tenemos la dexmedetomidina. Es otra droga que actúa sobre los receptores GABA, ¿sí? Y sobre los alfa 2. Bueno, además de las benzodiazepinas y la dexmedetomidina, que es alfa 2, también tenemos el haloperidol. ¿Y cuándo vamos a usar haloperidol? Cuando los pacientes estén alucinados, ¿sí? Podemos arrancar de a 5 miligramos. Muy importante, tanto en los pacientes con consumo agudo de alcohol como consumo crónico y que estén evolucionando en abstinencia, darles tiamina. Esto ya lo hemos hablado, ¿sí? La tiamina actúa como cofactor en el ciclo de Krebs, ¿sí? En la cadena, lo que termina siendo la cadena respiratoria. Su déficit genera disminución del ATP y aumento de los niveles de lactato. ¿Ok? Entonces, a todo paciente que llegue con una intoxicación alcohólica, ya sea aguda o crónica, digo aguda porque ustedes no saben si es su única aguda o si el tipo viene tomando y este día encima tomó de más. Entonces, antes de darle dextrosa, que le tenemos que dar a estos pacientes, porque encima son pacientes que tienden a la hipoglucemia, le doy tiamina. ¿Cuánto de tiamina? 300 miligramos de inicio, ¿sí? O sea, llega el paciente, el combo que yo armo es, chicos, le vamos a poner 2 vías, le vamos a poner una sonda vesical, le vamos a sacar un laboratorio, vamos a sacar screening de, bueno, alcoholemia y screening de drogas en orina, y le vamos a poner tiamina. ¿Cuánto? 300, porque acaba de llegar. Después, para los otros días, le vamos a dejar 100 cada 8, ¿sí? Una vez que pasaron esos 300 de tiamina, ahí sí arranco con el dextroficio o la dextrosa. Otra cosita que vamos a tener que reponer es el ácido fólico, ¿sí? Los pacientes consumidores crónicos en general tienen deterioro del ácido fólico. Y esto me va a alterar la producción de eritrocitos, la producción plaquetaria también, ¿sí? Otra cosa que vamos a tener que reponer, el magnesio, ¿sí? El magnesio también actúa como cofactor en determinados circuitos bioquímicos, ¿sí? Bien. Alcohol es un temazo, delirium tremens es un temazo.
No pueden ir al examen si no le hacen una repasada a eso, ¿ok? Cuando estemos cerca de terminar, avísenme, porque yo estoy re embalada y no voy a sacar esto de nuevo porque desastre después para volver a ponerlo. Vamos con paracetamol. Yo acá les había dejado un casito clínico. Miren, se los voy a leer y lo vamos a ir haciendo rápido. Jueves, extraído al servicio de urgencias un paciente de 5 años en buen estado general. La madre refiere que esa misma mañana, alrededor de las 11 de la mañana, encontró al niño jugando con los frasquitos de medicación presentes en la casa y que no se preocupó, ya que la mayoría estaban vacíos. Pero a los 30 minutos, cuando fue a ordenar, vio el frasco de paracetamol abierto y eso le generó duda. Este frasco, que tiene 50 comprimidos de cada uno de 1 gramo de paracetamol. Se acordó de una advertencia en las noticias en cuanto a la gravedad de la sobredosis de paracetamol y desesperada decide acercarlo a la UAR. El niño está sano, en buen estado general, vitales estables. ¿Hizo bien la madre en acercarlo al hospital sin síntomas? Sí, por supuesto que hizo bien. Si bien no está fehacientemente constatada la ingesta de paracetamol, porque ella no sabe si el frasco estaba con pastillas o estaba vacío, el riesgo es muy alto, entonces la madre hizo perfecto en traerlo al pacientito por más que no tuviese síntomas. Que no tenga síntomas no significa que no haya ingerido dosis tóxicas, ¿ok? ¿Por qué es importante también hacerlo a tiempo? Bueno, porque podemos hacer medidas de decontaminación, ¿sí? Que pasado determinada cantidad de horas ya pasan a ser inefectivas. Y además, porque el tratamiento específico también, en tiempo y forma, evita el daño de órgano, que el daño mayor de órgano que queremos evitar en la intoxicación por paracetamol es el daño hepático. Acá nos preguntaba qué estudios complementarios pediríamos. Bueno, por supuesto, un laboratorio completo, ¿sí? Y acá tenemos el nomograma de Rumac-Matthew, que ustedes seguramente lo vieron en, en la clase y es muy importante para determinar el nivel de toxicidad que puede tener el paracetamol. El primer dosaje de paracetamol en sangre no tiene sentido que yo lo haga apenas llega el paciente si me dicen que el paciente acaba de ingerir los comprimidos de paracetamol. ¿Por qué? Porque el pico de acetaminofén, de paracetamol en sangre, se va a dar recién a las 4 horas. ¿Está? Entonces, yo lo voy a dejar en observaciones, yo le voy a ir haciendo los controles, pero le voy a hacer un laboratorio, pero quizás el dosaje no sea lo primero que haga. Ahora, si yo no sé el periodo de latencia que tengo desde que el paciente ingirió los comprimidos, o si me dicen que entre que vinieron, llegaron, qué sé yo, llegaron al hospital, pasaron 4 horas, yo hago ahí inmediatamente el dosaje. ¿Está bien? Porque ya voy a tener los valores pico. Fíjense, esto que tenemos acá son los niveles de paracetamol en sangre, ¿ok? Y estas que tenemos acá son las horas después de o sea, desde la ingesta, ¿sí? De esta línea que está acá hasta acá, ¿sí? Habla de posible toxicidad. Y de esta línea roja que tenemos para acá, hablamos de probable toxicidad, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si yo a las 4 horas tengo, a las 4 horas, o sea, el primer dosaje que le hago, tengo una concentración de acetaminofén en sangre de 150 microgramos mililitro o más, tengo toxicidad probable, ¿sí? Si a las 8 horas, ¿no? Llega a las 8 horas el paciente, después de haber ingerido los comprimidos, tengo una concentración de acetaminofén de 180 microgramos mililitros, o sea, por acá arriba, tengo una toxicidad probable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que estén
por encima de la posible toxicidad o por encima de la probable toxicidad requieren tratamiento específico con N-acetilcisteína. Para eso hacemos esto. ¿Ok? Bien. Fíjense, acá está lo que decíamos recién. El laboratorio es normal. Ahora, los niveles plasmáticos de paracetamol, 4 horas post ingesta me dan 180 miligramos litro. Si volvemos acá, a las 4 horas, tuki, 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 180, acá. ¿Tiene riesgo de toxicidad? Por supuesto que sí. ¿Le vamos a dar tratamiento con N-acetilcisteína? Por supuesto que sí. ¿Mm? Bien, recuerden que la dosis de carga es 140 miligramos kilo. Acá estamos hablando de un pacientito pediátrico, ¿sí? Hay que hacerlo por kilo. La N-acetilcisteína no es muy rica. En general se suele dar con juguitos de naranja o juguitos de manzana como para que se toleren un poquito más. Bueno, así que no es infrecuente que nuestros pacientes vomiten. A los 15 minutos de la ingesta, el paciente vomita. ¿Qué hacemos? Se la damos de nuevo. ¿Sí? La primera dosis, que es la dosis de carga, esto es muy importante, chicos, para el examen, pero para su vida de médicos, la primera dosis de carga es de 140 miligramos kilo. A partir de la segunda dosis, vamos a darle 70 miligramos kilo cada 4 horas. ¿Por cuánto tiempo? Cada 4 horas, 17 veces. O hasta normalizar los parámetros plasmáticos de paracetamol. Y también lo que van a ir viendo es que mejoren las enzimas hepáticas si es que han tenido alteración. ¿Está bien? Y también vamos a dar carbón activado. El carbón activado tiene que estar separado por lo menos 2 horas de la dosis de N-acetilcisteína. Muy importante paracetamol, relean la clase, relean los textos que les hemos subido. Yo igual voy a chequear si tienen algún texto cortito de paracetamol, si no se los agrego, y además les va a quedar esta parte. Bien. Bueno, vamos a cortar acá. ¿Cómo están? Doc, una consulta. ¿A los videos estos, a las clases, se les puede subir a la plataforma también? Sí. Mirá, la clase esta está siendo grabada. Y las Eh, anteriores, por ejemplo, ¿Cuáles serían las anteriores? los Ah, otros, sí, los otros Zoom que hubieron los sábados, que hay algunos que no pudimos asistir. vos sabés que esos no sé si se grabaron, che. Dani, ¿sabés si se grabaron esos? Sí, algunos casos que están grabados. Sí, sí, No. sí, sí está. Bueno, vamos a ver si los podemos subir. De todas maneras, si quieren, yo les voy a subir este Power, porque esto está siendo grabado, pero no sé cuándo de la Facu nos lo van a pasar para que se lo subamos. Pero de todas maneras, yo les voy a subir este PDF y abajo les voy a poner un foro específico para repaso. Así que les pido, por favor, que cualquier duda que tengan, me pregunten ahí, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer un videíto cortito de toxicología de 3 pasos para lo que es sales de hierro y paracetamol y aspirina, que son los últimos temas que dimos y que son temas importantes y que a veces no llegamos a darlos, digamos, bien en profundidad, así que vamos a ajustar un poquito ahí. Pero, repito, sin miedo, nos preguntan, ¿sí? Voy a dejar el foro abierto para consultas de repaso. Sí, Juli, ¿ibas a decir algo? No, justo eso le iba a preguntar lo mismo de los casos clínicos y si podía subir algo de paracetamol y eso que no llego a terminar, creo, con los temas por eso. Sí, sí, sí. Ahora en el transcurso de la tarde lo voy a armar en base a esto y les agrego unos gráficos más, como para que quede bien visual, que se los puedan acordar.
y se los subo. Los casos clínicos que fuimos viendo en las dos prácticas anteriores están subidos. Lo que no está subido es el video, que bueno, eso Dani se va a chequear si quedó grabado como para poder pasárselos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ya sé que volamos, o sea, les debe haber quedado la cabeza explotada. Eh, em, y ya les digo, faltan ahí algunos temitas como lo que es sales de hierro, pero prefiero hacérselos en un video grabado aparte y eso se los subo yo y ya sé que les queda y me quedo tranquila. Pero han estado estudiando y tienen alguna duda que no les haya respondido en el campus, puede pasar. Los chicos que están virtuales, que ahora noto la asistencia que acá me pusieron, y los chicos que están ahí presencial, ¿tienen alguna duda? Que se volvieron a ir al fondo, mirá, qué cosa. Están todos en el fondo. Están todos en el fondo, ¿qué pasa? Bueno, Adelante. bueno, está bien, tienen vergüenza, está bien, no hay problema. Bueno, Dani, si te parece, cortamos acá y yo les subo todo esto a los chicos en el campus, así terminan de afinar cositas para la semana que viene.